San Bartolomé del 8 al 24 de agosto. Agradecer especialmente no solo a los que hoy nos acompañan, a todos los que hacen posible que podamos disfrutar de esta fiesta, especialmente a la comisión de fiesta y a todos los vecinos y vecinas que han puesto su granito de arena para que podamos disfrutarla. Como no, a los que me acompañan en esta mesa, que por un lado está la concejala del festejo, Paqui, como no, nuestro pregonero y nuestro cura, y el párroco, que le agradecemos por supuesto que esté también con nosotros y en la colaboración que siempre presta. Decirle a nuestro pregonero que gracias por asumir un reto importante, que no es fácil asumir ser el pregonero de la fiesta de tu municipio, entonces bueno, por eso le queremos dar las gracias porque creo que no es nada fácil. El pregonero lo que va a contar hoy pues, es lo que supone que es la esencia de un pregón, que es contar la historia, de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos ir, ¿no? Sobre todo eso, nuestra identidad, nuestra historia. Y yo creo que Felipe es ideal para hablar de eso, para hablar de la historia. Por ahí me dicen que sí, pero tengo que asegurar que sí, que Felipe es una persona ideal para hablar de la historia, muchas veces con mucho humor y de ahí la importancia de los libros que ha escrito. Pues nada, agradecérselo y que lo disfruten. ¿Felipe? Buenas noches, amables, generosos y acogedores tirajaneros. Les parecerá extraño a muchos de ustedes el hecho que este año no sea una persona relevante quien lea el pregón de esta fiesta, pero lo que sí les aseguro es que el pregonero es una persona sencilla y amable que adora Tirajana y ama a los tirajaneros. He de confesar que sinceramente me encuentro en este momento un poco cohibido e impresionado por encontrarme en esta gran iglesia de tanta tradición, prestigio para todos los tirajaneros. Y haciendo este pregón para ustedes, pues imagínense cómo es la cosa. Me siento sobrecogido porque en los últimos 20 años me han ocurrido cosas muy bonitas para mi persona, como presentar 8 libros, hacer programas de historia en medios de comunicación, dar léxico de historia canaria en las escuelas y así y en los centros de mayores, y eso para mí me llena de felicidad. Y aparte, pues estoy admirado porque por fin han valorado mi labor histórica en nuestro municipio, en mi pueblo. Pero dejando atrás mi valoración, yo no hago esto de la historia por mi valoración, les digo que es la primera vez que hablo desde una mesa de la iglesia y también es el primer pregón que realizo, el cual guardaré por ser hecho para los tirajaneros. Les diré que es para mi persona un gran honor y una doble satisfacción estar esta noche pregonando ante ustedes. Siento además un enorme orgullo por ser elegido para esto en la fiesta de mi pueblo. Qué bueno, al que amo y adoro con todo mi corazón y lo considero el pueblo de mi vida. Aunque les digo una cosa, yo no estoy muy práctico en hacer pregones. Yo no ando muy práctico en esas tareas. Lo mío es entrevistar personas mayores y recordar sus historias y sacarle todo lo que pueda, exprimirlo. ¿Para qué? Para que lo tengamos hoy y lo podamos leer y disfrutar. Son tantas horas libres, fines de semana, que he dedicado a la historia de nuestro pueblo. Imagínense, 42 años de mi vida en este cometido, sintiendo que mi mejor amiga es la historia de Tirajana. De ahí que desde el año 1980 me he dedicado a recopilar historia de bisabuelos y abuelos de todos los pueblos de nuestro municipio, no solo Tunte, todos los pueblos en el municipio donde vivimos. Pues imagínense, encargado con una carpeta, una grabadora y una cámara fotográfica, porque no había móviles en aquellos años, pues Feluco ha entrevistado a 573 personas mayores de 80 años de nuestro municipio. Es una labor incansable, hay que hacerla. Y ellos me contaron sus raíces
y es lo que he puesto en mis libros. Van a oír esta noche un pregón muy emotivo, sencillo, con palabras llanas y claras, lleno de un mensaje de natural sentimiento de un tirajanero que ama y adora Tirajana. Pues solo trato de llegar a todos con la sencillez que siempre le caracteriza a Feluco, la que ustedes han visto siempre. Esta noche les haré una pequeña historia del pueblo de Tunte desde el siglo XV hasta el siglo pasado, recordando los hechos más importantes que hemos tenido los tirajaneros. La historia pues nos lleva a una época muy remota, año 1483. En abril, hace hoy 539 años, se construyó la primera ermita donde hoy tenemos la actual iglesia de Tunte, que nació después Tunte a sus alrededores, es decir, a los alrededores de aquella antigua ermita, pues fueron naciendo las casas de piedra seca que hoy llamamos Tunte, hoy se llama pueblo de San Bartolomé de Tirajana durante varios siglos. Solo quería mencionar que la ermita es muy importante, la que no vemos hoy. ¿Por qué? Porque la ermita fue lo que dio comienzo a lo que hoy llamamos el pueblo de Tunte. Esta ermita se hizo en recuerdo y conmemoración de una batalla que se celebró justo aquí en el lomo de Vera, porque era Pedro de Vera el conquistador, por eso se llama ese lomo Pedro de Vera. Pues ahí se realizó la primera batalla cuando vinieron a conquistar la zona de Tirajana con H. Es como lo viene en los antiguos documentos. Y por tanto, como ganaron los canarios, pues se hizo una ermita y se dedicó en honor a San Bartolomé, que es el actual patrón que tenemos hoy. Pues se fue conformando varias casas alrededor de la ermita y sobre todo en el valle este de la cuenca de Tirajana, y llega el año 1535. ¿Y qué ocurre? Pues que el Cabildo Catedral le asigna un cura a la ermita. Por tanto, en 1535 los tirajaneros oyen sus primeras misas en este lugar donde estaba la ermita, no hoy la iglesia. Y por tanto, ese mismo año la nombran parroquia la ermita, y entonces ya se abre un libro de bautismo que fue en el año 1587, donde podemos ver desde el año 1587 el primer asentamiento de un primer bautizo. Esto está recogido aquí en los archivos que tiene la parroquia de Tirajana. También existe un libro de defunciones que es del año 1657, y también existe un libro de matrimonio que es del año 1735. Todos estos tres libros se pueden abrir si la iglesia se nombra parroquia, si no, no hay libro. Y eso es lo que yo quería recoger sobre la ermita. Ya después, en el siglo XVI, imagínense ustedes, habían dos pueblos. Uno se llamaba Tunte y el otro se llamaba Lugarejo, que es lo que hoy es el pueblo de Santa Lucía, porque en 1625 apareció la primera imagen de Santa Lucía en un barranco, y por tanto de ahí para adelante, ya después de la segregación, se pasó a llamar Santa Lucía, pero antiguamente se llamaba Lugarejo. También en este siglo y en el año 1578, pues Tunte era el pueblo más poblado del municipio, y por tanto la nombraron capital de la comarca de las Tirajanas. Imagínense, llevamos desde 440 años siendo la capital del municipio. 6 años después, y en 1585, hace ahora 437 años, se confesiona el primer padrón de habitantes, que está en esta iglesia también en el archivo, donde vemos que la aldea de Tunte tenía 24 casas y 81 habitantes en estos alrededores de la ermita. 44 años después, y ya en 1629, siglo XVII, pues se hace el segundo padrón de habitantes, donde ya vemos que la aldea de Tunte tiene 70 casas
y 204 habitantes. Continuando con el andar de los años, porque los años caminan, pues vemos que la primera ermita de Tunte duró poco. ¿Por qué? Porque era de barro y tierra y piedra. Duró muy poco. Había muchos temporales de agua, de viento en el siglo XVII, y el paso de los años dejaron mucha huella en esa ermita que al final, en 1680, pues ya estaba en ruina. No tenía techo, las paredes de los lados pues ya estaban todas deshechas, y una cosa muy importante que debemos de saber todos los tirajaneros: alrededor de la ermita y de aquí hacia atrás fue el primer cementerio que tuvo el pueblo de Tunte, porque la ermita era mitad de la iglesia, y por tanto desde mitad de la iglesia hacia lo que hoy es la casa parroquial, todo eso fue el primer cementerio, porque los cementerios en los siglos XVI, XVII y XVIII estaban al lado de las iglesias. Luego vino Carlos III en 1735 y dijo que había que hacer cementerios y sacarlos de los alrededores de las iglesias, y eso fue lo que se hizo aquí en 1824, cuando se hace el cementerio que hoy vemos en lo alto del pueblo, 1824. Pero si seguimos la historia, decimos que la ermita ya no existe, en 1680. Por tanto, ese mismo año se reúnen en la Alameda, qué nombre más bonito, no la plaza hoy, la Alameda. Deberíamos de usar esa palabra muchas veces, porque es muy preciosa. Pues en la Alameda se reúne el párroco de ese año y los vecinos, los cuales piden al Cabildo Catedral una ayuda para construir la actual iglesia de Tunte. Eso fue en 1680. Tenemos una placa a las afueras donde nos dice que en 1680 se hizo la iglesia. Por tanto, estamos hablando que tiene 342 años de antigüedad la iglesia, y es el monumento más antiguo que existe en nuestro municipio. Y aparte de eso, es emblemático en el pueblo de Tirajana. Imagínense ustedes lo emblemático que es esta iglesia. Fue bendecida el 9 de octubre de 1689. 9 años después de empezar a construir, ya fue bendecida. Le faltaba parte del techo por terminar y todo, pero así, un 9 de octubre la bendicieron. Los hechos más importantes para este pueblo ocurrieron en el siglo XIX. Ese es el año más importante, porque es cuando comienza en el siglo XIX, años 1800, a conformarse las calles que vemos alrededor de la iglesia. Las casonas, la calle del Rosario, fueron las primeras viviendas que se hicieron, casonas grandes, en nuestro pueblo. Estamos hablando de años 1830, 1850. Pues en esa época es cuando aparecen los hechos más importantes. En sus comienzos, allá por el año 1814, se produce uno de los hechos más importantes que ocurrieron aquí, que fue la erección como parroquia de la ermita de Lugarejo, en Santa Lucía, que produjo la separación o la segregación de Tirajana con Santa Lucía. Antes éramos una comarca. Toda la comarca de Tirajana abarcaba desde el barranco de Valo hasta el barranco de Arguineguín. Hoy no, hoy partimos desde el barranco de Tirajana en Aldea Blanca. ¿Por qué? Porque en 1814 se produjo la segregación de Tirajana con Santa Lucía, y ya Santa Lucía formó su municipio y nosotros nos quedamos aquí arriba. Pues esta separación pues hizo que la comarca ya se dividiera en dos partes. Hubo pleitos, follones, quién cobraba en Taidía, donde eran los límites de la frontera entre ambos municipios, quién cobraba impuestos aquí, quién cobraba impuestos, la separación no estuvo bien clara. Pues eso fue lo que ocurrió cuando la segregación en 1814. Pero 21 años después de esto viene una cosa muy bonita a Tirajana, que 21 años después de separarnos de Santa Lucía, pues obtenemos el primer ayuntamiento de Tirajana. Muchos nos preguntamos dónde estaba ese ayuntamiento. Pues estaba donde está el bar de Jovita hoy, un bar
Santiago de Tunte. Era una casa de 2 plantas con un pequeño balcón y ahí se hacía todo. Se realizaba todo. Ya luego les comentaré un poquito en qué consistía esa habitación de las 4 famosas esquinas del pueblo de Tunte, porque habían 4 esquinas, una la de arriba, la de Santiaguito, el del Correo, y otras famosas 4 esquinas que eran las que hoy no podemos ver porque ya quitaron las casas de donde están las terrazas de los bares. Por tanto, eso conformaba otras 4 esquinas. Otro hecho muy importante fue en este año también, 1835, porque se establece el juzgado de paz aquí en Tunte, en San Bartolomé de Tirajana. Imagínense, estamos hablando de 187 años que tenemos ayuntamiento y juzgado de paz en San Bartolomé de Tirajana. Pues en el año 1867 ocurrió una cosa muy importante para Tunte. ¿Y qué fue? Que se construyó la carretera Agüime-Santa Lucía, casco de San Bartolomé de Tirajana, terminaba la carretera. Estamos hablando siglo XIX, 1867. Y esta carretera costó 243.071 pesetas, con 61 céntimos. Y fue el mayor adelanto comercial e industrial que tuvo este pueblo en el siglo XIX. Pues con la carretera todo era mucho más fácil. No estamos hablando de la carretera Los Cuchillos, estamos hablando de la carretera que viene desde Agüime, sube a Temisa, baja a Santa Lucía y sube a Tunte. Tiene, pues, desde el año 1867. También les diré una cosa muy importante en este pueblo, que en este siglo y en 1874, pues se restaura la monarquía aquí en San Bartolomé de Tirajana, porque llega la familia Llanes al pueblo de Tunte, una familia procedente del pueblo de Terol. Pues en 1850 llega primero el cura, hermano de don Antonio Llanes, que es un párroco que estuvo 10 años en esta iglesia, y después llegó el hermano, y así, pues poquito a poco, esta familia y don Antonio Llanes Melián fueron los forjadores de la estabilidad política y el desarrollo del pueblo de San Bartolomé de Tirajana. Este hombre hizo muchas mejoras al pueblo, le amplió la alameda, pues le puso arbolado a la calle principal, le puso arbolado a la plaza, es decir, hacía montones de cosas. Este hombre vivía en la casa que existe hoy, en el actual ayuntamiento que tenemos hoy. Se llamaba Casa de don Antonio Llanes y su hija vivía aquí donde está el museo, doña Lola Llanes, que fue la madre del famoso médico de Tunte, don Manuel Zenón Araña Llanes. Este señor, imagínense ustedes, fue secretario, recaudador del ayuntamiento y maestro escuela de Tunte, porque cuando llegó aquí la gente de Tunte pues no tenía esa gran cultura de un hombre procedente de Terol, estudioso y que había estudiado. Por tanto, este hombre lo que hizo fue un gran adelanto a este pueblo. Y además tenía ya en el siglo pasado el 30% del casco de Tunte. Terminando este siglo XIX ocurrió otro hecho muy importante para este pueblo, que fue que lo nombraron villa al pueblo de Tirajana. Antes no éramos villa. Desde el año 1894, un 3 de octubre, pues la reina regente María Cristina nombra villa al pueblo de San Bartolomé de Tirajana, 1894. Y ya llegamos al pasado siglo, donde vemos que este pueblo alcanza las mayores cifras en sus censos de población. Llegamos a tener, fíjense ustedes, 1.105 personas en el casco de Tunte. 1.105 personas. Hoy somos 200 y tantos. ¿Cómo ha bajado la población en nuestro pueblo? Les diré que a principios de siglo Tunte tenía 129 casas y 661 habitantes. Estamos hablando de años 1900. Y en este siglo pues ocurren unas cosas también muy importantes para este pueblo. En 1904 se hace la carretera, se empieza a hacer la carretera
Tunte Fataga, desde debajo del Roque, 1904, que partirá desde la entrada del pueblo y llegaría hasta el pueblo de Fataga. Luego, 2 años después, en 1906, nos llega una cosa muy buena para Tirajana. Se implanta la primera oficina de correo en San Bartolomé de Tirajana. Eso fue en la antigua casa que todos conocemos de Santiaguitos del Correo. Su padre, pues Juan Sánchez Báez, fue el primer cartero que tuvo Tunte. Atentos que estamos hablando de personas que nacieron finales del siglo XIX. No nos paremos a oír personas. Yo, por ejemplo, esta noche voy a donar 2 cuadros al ayuntamiento y a la Casa de la Cultura para que tengamos el disfrute de ver a nuestros bisabuelos en cuadros. Qué bonito es un niño pequeño decir hoy, mira a mi bisabuelo. Eso es lindo, por lo menos para mí, es algo que no tiene precio, no tiene valor. Ya dijimos que el padre de Santiaguitos del Correo fue el primer cartero del pueblo de Tunte. Pues llegado en agosto de 1931, resulta que se crea lo más importante que se ha hecho en Tunte. ¿Y qué fue? Crear las escuelas públicas. Eso era muy importante, porque antes no había cultura en Tunte. Antes lo daban las maestras particulares. No había escuela. Y en octubre de 1931, siendo alcalde Miguel Navarro Mato, se edifica el primer edificio de escuela. Uno para niños y otra para niñas. ¿Dónde se hace esto? Donde está el actual Centro de Salud de San Bartolomé de Tirajana. Ahí fueron las primeras escuelas de Tunte. Y esta fue la única forma de implantar la igualdad social y el futuro progreso del pueblo de Tirajana. Luego, en 1931, les diré que el ayuntamiento pues consistía, como les dije antes, en un solo cuarto, en el bar Santiago de Tunte, una casita que había allí que hoy no existe. Era de 2 plantas, tenía un pequeño balcón y aquí se realizaban los plenos, allí se trabajaba el secretario y un ayudante. Ya no había más funcionarios ni más trabajadores. Un ayudante y el secretario. Y los plenos eran los domingos antes de la misa. La misa de las 12. Pues ellos venían a esa habitación, se reunían y ahí acordaban los plenos lo que había que aprobar. Y así, pues era el primer ayuntamiento que tuvimos en San Bartolomé de Tirajana. Además, ahí se hacían los juicios porque los jueces venían de Telde, porque el partido judicial nuestro es de Telde, por tanto los Teldes se desplazaban hasta aquí arriba y ahí, en esa habitación, celebraban los juicios pues, que había durante 1 mes o 2. Y luego continuaban la SICA 2 meses. Desde este lugar, en el ayuntamiento, pues pasó a una vivienda que hay al lado de la barbería. En 1940, años después de la guerra, el ayuntamiento lo tenemos al lado de la barbería, en aquella casa que era de Romualdita Macías Quevedo. Y ahí ya era otra cosa. Ya era una habitación más grande, con más despachos, con más trabajadores. Ahí estuvo desde 1942 hasta 1951. Y en este año el ayuntamiento lo que hace, en 1951, es que compra la casona que tenía don Antonio Llanes, donde hoy está el ayuntamiento. Era una casa con una gran balconada, que daba hasta para la Casa de la Cultura, el balcón, y para la Alameda. Y el ayuntamiento lo que hace, compra esa casa y la utiliza como ayuntamiento. Y desde ahí está, desde el año 1952 hasta 1970. Nosotros muchos nos acordamos de los arquitos que tenía el ayuntamiento después. El ayuntamiento tuvo una bajada con arcos, ahí estuvo la sindical, ahí estuvo muchísimas cosas que necesitaban los tunteros en esa época. Pues este año 70 fue derribada la casa de los Llanes, qué pena. Una casa tan bonita, con un balcón, qué pena que tiraran esa casa. No lo entiendo, pero bueno, las cosas de la vida tienen eso. Pero tenía su flamante balcón que lo miraba todo el mundo, se quedaba bobo viendo el balcón de la casa de los Llanes y la pequeña alameda llena de álamos. Qué cosa más bonita recordar esas historias hoy en día. Pero bueno,
ahí les quedo con una pequeña historia que empezó con la ermita y terminó con el casco del siglo XIX que tenemos hoy, aunque ya hoy no es tan casco como era en aquella época. Dicen que uno, cuando lo olvida, pues por eso siempre intento que recuerden que no nos olvidemos nunca de nuestros abuelos y bisabuelos, porque actualmente los habíamos olvidado y nos estamos alejando de ellos. Por eso, de ahí que este pregón esta noche vaya dedicado como gran homenaje y recuerdo a esos bisabuelos y abuelos que ustedes ven en la foto hoy. Luego, si quieren, los pueden ver, porque ellos fueron los que dejaron huella y encima su piel por este pueblo tirajanero. Les haré retroceder en el tiempo recordándole la tirajana de las calles empedradas y sin coche, la de las farolas de carburo, se le echaba carburo a las farolas para ver, la de Juanito Guardia, ¿quién no se acuerda de Juanito Guardia en la calle? La de los dos molinos, uno de los Llanes, otro Miguelito Ortega, el viejo en la montañeta, ¿quién no se acuerda de eso? La del alguacil Panchito Alemán, la del cartero Juanito Sánchez, la del rancho de Ánima. Aquí se hacía en ese siglo ranchos de Ánima. Hoy no se hace nada de eso, qué pena. La del teléfono de Luisito López, primer teléfono que llegó a Tunte. La de las misas a las 5 de la mañana, imagínense ustedes hoy ir a la misa a las 5 de la mañana. ¿A quién levantamos? Nos dan una piña, yo qué sé, no sé lo que nos pasaría. Pero bueno, la de las charlas y conversaciones en los rincones del pueblo. Qué bonito ver 10 personas, 20, en distintos rincones del pueblo hablando. Hoy no se ve eso, no se ve nada de esto. Esa es la tirajana de antes, la de los paseos y museos con los novios desde la Alameda hasta la orilla. Nos echamos una novia, íbamos con ella hasta la orilla y volvíamos jueves y domingos como los cazadores. ¡Qué grande! ¡Qué cosa! También las de las parteras, Lolita Medina, por supuesto, una persona entrañable, quizás la más cariñosa y entrañable del pueblo de Tunte, pero esta noche quisiera que no olvidaran a Pepita Hormiga, la partera del siglo XIX. Yo he insistido montones de veces, aquí está la alcaldesa delante, que le asignen una calle a Pepita Hormiga en el Roque, porque ahí vivía la primera partera que tuvo Tunte. Y me gustaría que le pusieran una calle también a esa mujer, porque esa mujer a finales del siglo XIX salvó a muchas personas cuando no existía ni Lolita Medina. Estamos hablando que Pepita Hormiga es del año 1871. 1871. Toda esa gente vivía ahí arriba en el Roque frente a los Mejía, al lado de Paco Cardona. Y esa gente se fueron todos para Inaga. Hoy no existen ni nietos, hoy existen ni nietos de esta mujer. Yo tuve 10 años para conseguir un bisnieto de Pepita Hormiga. Así que imagínense ustedes que ya no queda ni gente de esta partera. Pero bueno, esa era la tirajana de antes, de aquellos que de alguna manera son el pasado inmediato y la historia real y viva de nuestro pueblo. Empezaremos recordando a los tienderos, de los que antes íbamos a la tienda de aceite y vinagre y allí nos encontramos de todo. Fíjense ustedes, tenía hasta dedales para metérselo, para costura, agujas, todo lo que usted quisiera se podía comprar en esas tiendas. ¿Cómo no acordarnos de don Antonio Macías, justo aquí, detrás de la iglesia? Fue la primera tienda de Tunte en el año 1890. Incluso al lado, en 1901, instala la primera gasolinera de Manivela en Tirajana, que es donde vivieron los Morales, esas propiedades de los Morales ahora, esa casita chiquitita. Ahí se instaló la primera gasolinera. Y fíjense ustedes, pues don Antonio Macías dormía con la manivela debajo de la almohada. ¿Por qué? Porque la manivela era la que sacaba
el petróleo y la gasolina. Si le robaban la manivela, agüita. Por tanto, dormía debajo de la almohada. La tienda de doña Lola Llanes es ahí en el museo. Es la única tienda que podemos ver. La de Candidita Santana, una tienda que había delante de la iglesia. Justo delante de la iglesia existía una tienda. Era la madre, la abuela de Juan Domingo, por ejemplo, de esa casa que hay ahí ahora, Serafinito Mejía, su madre. Pues esa tienda fue una de las primeras, vendía tallas, vendía de todo. En el año 1951, para agrandar la carretera y seguir la carretera hacia hasta Cruz Grande, por lo que hizo que se tiró esa casa, la expropió el ayuntamiento y hoy no vemos casa ninguna delante de la iglesia, que tapaba y ocultaba pues casi toda la portada principal de la puerta de la iglesia. ¿Quién no se acuerda de Caruquita? ¿Quién no se acuerda de Manolito Javier, el padre Luisito Pérez? ¿Quién no se acuerda de doña Concha Hidalgo, la madre de don Manuel y don Carmelo Cabrera? ¿Quién no se acuerda de Lola Ramón, de Marinita, de Santiaguito del Correo, la de Dominguito Santana, la de don José del Toro, que estaba donde hoy justo está CaixaBank? Ahí estaba la tienda de don José del Toro, le vendía hasta tela. Lo marcaba en el mostrador y nunca el mostrador marcaba el metro. Marcaba 60, 70, es decir, que se iba usted con 30 centímetros de tela creyendo usted que llevaba un metro. Pero bueno, esas son las cosas y las trampas que existían en aquella época. También estaba la de don Pinito López, la de Duruá, la de Luisito López en las Cuatro Esquinas, la de Nemesito Hernández un poquito más allá y la de Manolito Santana. ¿Quién no se acuerda de Zapatero? Como los hermanos José, Antonio y Francisco Sarmiento López en el Risco, los hermanos Francisco y Manuel Guerra Ramírez, o Juan María Santana, el hombre que venía aquí, se sentaba en el piano y tocaba en la iglesia. Juan María Santana, ahí justo donde tenía la tienda Perico Santana, ahí vivía Juan María Santana. Juan Ramos, Maestro Manuel Leandro, el padre de los Medina, que la tenía aquí bajando la calle Pancho Guerra. Santiago Sarmiento, Juan Guerra, algunos se me quedan en el olvido, pero bueno, también existían carpinteros como Pepe Ortega, Pepe Guerra, Antonio Ramón, Maestro Antonio el Borreguito, que estaban en las Cuatro Esquinas, Federico Rodríguez, y había muchos carpinteros en Tunte. ¿Cómo dejar atrás en este recuerdo a aquellas mujeres a las cuales nuestras madres llevaban las telas para que le hiciera la ropa a su medida? Esos eran las costureras. Qué importantes eran las mujeres antes aquí en Tunte. Tenemos a Victorianita Sarmiento, muy cerca de aquí de la plaza. Teníamos sus hermanas y sus sobrinas, de Victorianita, las hermanas Carmita y Lolita Mejía, ahí arriba en el Risco, en la vista. Pues también estaba Rosarito Díaz y su hija Patrocinito Sánchez en la Montañeta. También estaba Marinita Guerra en el Risco, Sofía Santana y así un largo etcétera de grandes costureras que hicieron ropa para que se vistieran los tunteros. No nos olvidemos esta noche de los médicos que han salido de Tunte y de nuestro pueblo y que tantos curaron a muchos tunteros. Tenemos a don José Aragón, recuerden ustedes este nombre porque fue el primer médico que hubo en San Bartolomé de Tirajana. Fue donde está el bar de Tinita hoy, bar Cuatro Esquinas, aquella antigua casa, años antes de la guerra, desde el 21 al 35 años anteriores a la guerra, pues se instala el primer médico que procedía de Santa Lucía, se llamaba José Aragón. También estuvo Salvador Gil, Eustacio Quevedo, todas estas personas nacieron en el siglo XIX en Tunte, Rafael Santana, don Manuel Zenón Araña Llanes, don Vicente Lescano y don Cristóbal Cabrera, allá ya por los años 60 y 70 del siglo pasado. Tampoco quisiera olvidar los maestros que ha tenido Tunte. Muchos de ustedes los reconocerán. Francisco Macías Álvarez,
Bartolomé Feble, doña Rica, doña Concha Mato, doña Rosa Quevedo, don Carmelo Cabrera, un largo etcétera de maestros del pueblo de Tunte. También me gustaría nombrar a los panaderos. ¿Quién no se acuerda de Antonio Sarmiento, de Antonio José Ramos, de Filipito Sánchez, de Lolita Vega, Lolita la panadera, Dolores Hernández y así un largo etcétera? Porque esta noche no los puedo nombrar a todos, porque si no estaríamos aquí hasta de madrugada. No me gustaría dejar tampoco atrás algunos herreros como Maestro Manuel Roencino, que este hombre fue uno de los primeros curanderos que tuvo Tunte. La gente cuando se rompía un codo, una rodilla o algo, iba Maestro Manuel Roencino. ¿Y saben con qué lo curaba? Con un pijito de ron primero, en la herida o donde le iban a masajar, y el ron y los masejos que le hacía pues ya se le quitaba. Imagínense ustedes, cogía la chispa, porque cogía bochito y se lo echaba, y sobando, terminaba. Imagínense cómo terminaba. También pues estaba Maestro Antonio Galván, Juanito Ramírez, Maestro Agustín, allá arriba, en los hartos, Eladio. ¿Quién se acuerda de Eladito? Muchos nos acordamos de Maestro Eladio. También existieron alfareros como Juan Suárez, en el Risco, padre de Joséito. También existieron, pues, de donde procedían casi toda la descendencia de los Santanas en este pueblo. Pepita Mónica Vera, que vivía en la casa que existe en el Risco, que está media caída. Allí tenía ella, pues, su horno, donde precisamente el vecino de arriba, Juan Suárez, que le decían cariñosamente Juan Tranca. ¿Y por qué le decían Juan Tranca? Porque él metía la talla en agua. Cuando la sacaba del horno, pues metía las tallas en agua, pues dice que trancaba más el barro. Por tanto, llegaba abajo y pasaba por delante de Pepita Mónica, y Pepita Mónica le decía: y coño, pero que le queda mejor a usted las tallas que a mí. Dice: pero es que el agua las tranca. Es que el agua las tranca. Y de ahí se quedó Juan Tranca, y todo el mundo lo conocía por el diquete que tenemos 300 en Tunte. Yo le podía decir a ustedes esta noche, pues 250 diquetes de cada persona, que no son malos, unos son feos, otros son, pero es como se conocía a la persona antiguamente. Pues solo me queda hacerle un homenaje también a esta gente que ustedes están viendo los cuadros. Esta gente, pues, era la esencia del pueblo de Tunte. Empezaré en el Roque. Es como continúan las fotos una tras otra en pareja. Les diré que en el Roque bebía Pepito Mejías y Carmita Arbelo, José Suárez y Frasquita Hernández. Son los padres, por ejemplo, de Leonor, para que se vayan situando. Estas personas son muy antiguas. No nos paremos en personas que nacieron en el siglo pasado, son todos de finales del siglo XIX. Lisandro Hernández y la partera Pepita Hormiga, Pepa Herrera y Concha Hidalgo, Frasco Mejía y Eloísa Santana, Antonio Hernández, Adolfina Guerra, Rosarito López, que le decían Maizaro en el Risco en el siglo XIX, Pepe Tejera y María Rodríguez, Manuel Montes de Oca, Lolita Tejera, Juan Suárez, Lolita Sarmiento, Antonio Delgado, Faustina Pérez, Manuel Santana y Carmen Blanco, que muchos la conocemos, Santiago Rodríguez y Dolores Vega. Estamos hablando de los padres de Lolita la panadera, imagínense ustedes, de Mercedita Rodríguez, la Cojita, y también estamos hablando de Antonia Rodríguez. Todas estas personas pues son muy antiguas. Manuel Suárez, María Sánchez, Pepe Hernández y Concha Rodríguez, José Rivero, Patrocinio Ojeda, Antonio Ferrer y Jesús Rivero. Por ejemplo, Antonio Ferrer es donde vivió Juan Santana hace poquito, en el Risco, por encima de la tienda Luisito Pérez. Estamos hablando de personas que vivían ahí en el siglo XIX, que hoy podían ser nuestros bisabuelos, nunca abuelos. También estaba Antoñito Navarro y Constanza Ojeda, Juan Santana y María Guerra, Juan Pérez y Lolita Vega, Pedro Mejías y Mercedes Rodríguez, que vivían frente a la escuela,
También está Manuel López y Constanza, Antonio Ortega y Juana Villalba. Por ejemplo, Juana Villalba es mi bisabuela, es donde vivía hoy Rafael, donde vivía María Rosa Ortega. Ahí vivía mi bisabuela de los Ortega, Mercedita Peñate, Momito Martín, que se fue para Tablero, fue uno de los primeros policías que tuvo el ayuntamiento, Carmita Mato, Juan Sánchez y Conchita Díaz eran los carteros, Nemesito Hernández y Flora Mesa tenían un bar frente a Tinita, Francisco Quevedo y Romaldita Quevedo fue la casa que fue ayuntamiento, Antonio Ortega, Josefa Rodríguez, la primera casa a la entrada del pueblo, Paco Navarro y Candelaria Marrero, que vivían aquí justo al lado del bar que tiene Mimi. Este hombre fue el segundo juez de paz del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. El primero fue don Antonio Macías el Viejo, el padre de todos los Macías. Fue el primer juez que tuvo Tirajana. También existió Dominguito Santana y su madre, Telesfora Santana. Imagínense ustedes qué nombre, Telesfora. Pedro Mejía y Dolores Hidalgo, Concha Navarro e hijo, Antonio Macías y Constanza del Toro, Panchito Alemán, Mariquita Navarro, Panchito Almeida y Lolita López, los padres de Pancho Almeida que vivían aquí en esta calle del Rosario. También tenemos a don José Macías Álvarez en la Montañeta, a don Francisco Macías y Carmita Quevedo. También tenemos a Francisco López y Eloísa Navarro. Tenemos Camino de la Montañeta, a Dancito Matos y Carmen del Toro. También tenemos a uno que fue alcalde, don José Santos, en 1892 fue alcalde de Tirajana, y Lolita Falcón. Tenemos a José Segura, Carmen Pérez, Miguelito Ortega, el Viejo, José Almeida. Recuerden ustedes que esa es la madre de Carmela y de todos los Ortegas que conocemos hoy en día, los abuelos. Nunca se paren en los hijos. También estaba José Herrera y María Santana, que por ejemplo, José Herrera era el que hacía el rancho de ánimas en San Bartolomé de Tirajana. Pues este hombre era el abuelo de Quiquita, por ejemplo, la que vivía en la Montañeta, su abuelo, que era el encargado de hacer los ranchos de ánimas. También estaba Juan Rodríguez y José Ferrera, Emilia Viera, e hijo. Esta mujer venía, hacía cosas de esas, turrones y todas esas cosas, y las traía a vender a la Alameda de Tunte. También estaban Tonio Viera y Patrocinio Monte de Oca, y terminamos en la Montañeta con los padres de todos los Medina, Antonio Morales y Patrocinio Medina, y terminamos con María Antonia Cordero Deni, la última foto de ese cuadro, que es la bisabuela de todos los Santanas que existen hoy en este pueblo de Tirajana. Ellos, los que les acabo de nombrar, son los protagonistas de nuestra historia. No los olvidemos nunca, por favor, porque ellos han ido conformando el carácter y la idiosincrasia de este pueblo. A todos ellos mi grande respeto y mi cariñoso homenaje, que les sirva de recuerdo y los tengamos en la mente esta noche a todos ellos. Esta noche les voy a hablar también de una cosa que a mí me satisface mucho, que es la presentación de mi 8º libro. Hasta yo digo 8º libro. Yo, ¿a dónde he llegado? No sé a dónde he llegado, no sé a dónde llegaré. Solo trabajo para los tonteros y para la gente de nuestro municipio, sepan de dónde venimos y de dónde nacimos y quién nos trajo al mundo. Por eso les hablo de mi 8º libro, que está lleno de la socarronería o ocurrencias extrañas que se le pasaba por la cabeza a nuestros abuelos en aquellos años. Que seguro después de ustedes leerlos dirán, pero qué brutos eran. Para relatar estas ocurrencias tuve que buscarme un protagonista el cual le van a ocurrir todo lo que le pasa en el libro. Este fue Panchito Alemán, el alguacil, que lo nombramos antes y está en esas fotos de los cuadros. Era una persona muy conocida y apreciada en el siglo pasado en Tunte. Él pues atendía el ayuntamiento, le echaba carburo a la farola, es decir, hacía cosas más o menos como las que hace una ordenanza hoy en día. Pero en aquella época
no había tantas cosas que hacer. Por eso se van a encontrar por ocurrencias de todo tipo. Por ejemplo, la del abuelo que le da calor a un supositorio, lo parte en trozos y se lo esnifa por la nariz. ¡Qué fuerte, qué cosa! Y el abuelo se creía que lo estaba haciendo bien. Claro, no le explicaron, no le dijeron, ¿y esto no se puede comer? Pues lo que hizo fue darle calor, lo partió en 4 trozos, se esnifó 2 por una nariz y 2 por otra. Al siguiente día estaba trabajando en la laguna, en el cercado. Imagínense ustedes, o el abuelo que estuvo 12 días, escuchen bien lo que estamos diciendo, 12 días sin hablar con sus hijos, porque la caja de medicina ponía fuera del alcance de los niños. ¡Qué fuerte! 10 días sin hablar con tus hijos porque lo dice la caja de las medicinas. ¡Qué cosa! No, nos podemos reír, pero no reírnos de nuestros abuelos, sino, yo qué sé, cariñosamente. Hoy nos reímos porque nos parece extraño estas cosas. O el abuelo que cada día agrandaba su gallimba con trozos de caña, trocitos de caña, porque el médico le dijo que se alejara del tabaco. Sí, bueno, del tabaco se está alejando, pero de fumar no creo que te aleje. O otro, un abuelo más palomero. Antes los abuelos más palomeros tenían que venir a Tunte a renovar el DNI en el ayuntamiento y dejar el antiguo para que le dieran el nuevo. Pues un abuelo de Maspaloma, cuando era joven, manda a su hijo aquí arriba a renovar el DNI y le dice, el administrativo le toma los datos, los nombres, según el carnet que tenía, y le dice, ¿y el viejo? El administrativo le pregunta, ¿y el viejo? Pues el Maspalomero le dice, allá abajo lo dejé cogiendo mi papá. Pero le estaba pidiendo el carnet viejo, no el viejo, no el padre, no, porque es una cosa que existía antes y hoy en día también hay veces que se oye, viejo, dame perra, viejo, dame tal, y eso fue lo que entendió el Maspalomero. Y así muchísimas ocurrencias que tengo en mi 8º libro, que ha tenido una muy buena aceptación. Lo presenté con la alcaldesa en la fiesta de San Fernando. Tunteros, sin compasión ninguna, a dar cintura en esta fiesta. Muchas gracias, muchísimas gracias, los quiero a todos.